Bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevista NEA Hoy. Hoy tendremos el placer de recibir a un personaje cultural, que lo vamos a llamar cultural de la provincia, que él es escritor, docente e investigador, y una persona muy importante que escribió diferentes libros que trascendieron en el mundo de la literatura formoseña. Bienvenidos a nuestro living, Juan Páez. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy agradecido por la invitación y poder compartir este diálogo. Juan, contame, ¿por qué elegiste la licenciatura en letras? Bueno, yo estudié letras, te diría casi como una opción dentro de la finalización del secundario. Recuerdo que me costaba mucho matemáticas y me estaba por llevar la materia y resulta que mi profesora de matemática me dio un trabajo final que era un cuento de Borges que trabaja mucho con una lógica interna. Recuerdo entonces que me dijo, bueno, me dice, si querés aprobar la materia, hacerme un trabajo práctico con este cuento. La cuestión es que me costó hacer el desarrollo de ese trabajo final, pero me gustó el cuento y se lo dije y me dijo, bueno, no sería mala idea que te pongas a estudiar letras. Eso por un lado y por el otro, porque bueno, yo tengo una familia muy ligada a la lectura y a la escritura, no porque alguien se haya dedicado a escribir, sino porque, bueno, pertenezco a una generación de nietos cuyas abuelas sabían leer bastante. Ah, quiere decir que de tu infancia trascendió al mundo de la literatura. Sí, te podría decir que sí. Eh, bueno, porque cuando uno es chico, y eso lo fui entendiendo con el tiempo, en realidad siempre está escribiendo. El tema de la escritura, como digamos, el cuerpo de la escritura, es algo que uno, es una herramienta que uno adquiere en un proceso de formación. Claro. Pero escribir y leer lo hacemos sin necesidad de saber hacerlo de forma, te diría, manual, ¿no? Escribir con la mano. Juan, naciste en frontera Ujú. de Rosario, digamos. Contame Ujú. o sea, cómo fue tu infancia, cuando decidieron Ujú. venir a la provincia con tu familia, ¿cómo fue tu historia? Sí, bueno, yo tengo todo un tema con los lugares. Yo nací en Rosario de la Frontera, que es en Salta, linda mucho con Tucumán. En la década del 90 con mi familia nos fuimos a vivir a Jujuy. Mi papá era investigador, entonces un poco también por su trabajo. Y yo en el año 2013 me gané una beca para estar en la Fundación de Mempo Giardinelli en Resistencia, en Chaco. Sí. En ese momento estaba trabajando en mi primer libro y Diana Velesi, que es una poeta que estuvo dictando unas clases en este seminario de formación, me había comentado que iba a venir a Formosa a dictar unos talleres con el Fondo Nacional de las Artes. Y ahí es cuando vine a Formosa, vine también en pareja en su momento, y a mí me encantó Formosa porque, bueno, el clima es súper agradable, sobre todo en invierno, ¿no? Que yo estoy más Mm, acostumbrado a la geografía del norte, mucho como frío. mucho más frío y seco, sí. Sí. O sea, que te viste muy atraído por Formosa y elegiste quedarte en Formosa. Sí, elegí quedarme y también uno con las circunstancias de la vida de a poco empieza a echar raíces y eso evidentemente permanece porque todavía sigo acá. ¿Tenías sueños de niño? Sí, creo que la literatura justamente tiene que ver con ese vincularse con lo que uno quiere, con lo que uno realmente quiere de chico y no lo sabe. Eh, yo de chico era bastante eh, atrevido, podría decirte. Tenía mi carácter y sabía portarme mal, como dirían los padres. Sin embargo, eso me dio una libertad y un sentido de, de jugarme por lo que quiero, ¿no? Y eso Perseguir de tus muy sueños. chico, claro, y los sueños siempre están ahí, latiendo a lo largo de toda la vida y uno cuando puede conectarse con esa infancia, con las cosas buenas y malas que tienen las infancias, bueno, siempre viene bien. Y te digo con las cosas buenas o malas porque es también la época en que nos inculcan algunas cuestiones que uno es muy chico en ese momento para comprender, entonces esto de decir esto está bien o esto está mal, a veces puede ser, viste, puede ser un puente o puede ser un gran obstáculo para el desarrollo de tu vida futura. Sí.
Me contaste hoy que tu historia, bueno, dentro de tu historia, en tu infancia, digamos, que viviste en Rosario, la literatura siempre trascendió, Sí. porque tu papá era investigador Ujú, también, viviste ese mundo, lo mamaste de chico, digamos. ujú, Contame una experiencia puntual ujú. que te inició en la vocación. Bueno, em, yo siempre lo cuento, es un poco gracioso, pero bueno, yo estudié letras, hice un profesorado, después hice la licenciatura y comencé a investigar en el campo de la literatura y de la lingüística. Pero yo siento que ingresé a este mundo en una circunstancia súper particular. Yo estaba dando clases y uno de mis estudiantes, estábamos analizando oraciones, digamos, sintácticas, ¿no? Y uno de mis estudiantes, yo les había dado un ejemplo y le dije, bueno, el ejemplo es Pedro se siente mal. Y claro, analizamos circunstanciales que son como aspectos formales de la gramática. Y este alumno, este estudiante, me dijo que mal era un circunstancial de culpa. Entonces yo digo que ingresé al mundo de la docencia con un hecho creativo, no aprendiéndome las normas ni aprendiéndome las bajadas pedagógicas que suelen estar de moda, sino que entré a ese mundo con un acto de creación, ¿no? Entonces, en vez de decirme un circunstancial de modo o un predicativo obligatorio, me dijo era un circunstancial de culpa. Fue genial. Juan, escribiste diferentes Ujú, obras muy importantes que se basaban en entrevistas, en ujú, fotografías, en diferentes géneros, atravesaste por diferentes géneros. sí. ¿Cuáles son esas obras y cuál te Mm. pareció que fue la más importante para tu historia? Te diría que a mí lo que me interesa es explorar la escritura desde diferentes aristas, ¿no? Es verdad, entrevisté yo escribí mucho para medios de comunicación, entonces en un momento tenía muchas entrevistas a escritores de distintas partes de la Argentina y compilé un libro con esas entrevistas. Hoy estoy muy contento porque Raúl Dorra, que es un investigador, escritor jujeño que vivió en Córdoba, y luego se exilió a México, lo pude entrevistar y hoy Raúl ya no está entre nosotros Sí. y yo lo veo a eso en el libro y en serio me conmueve porque estoy muy contento de haberlo podido entrevistar. Me sucede lo mismo con Angélica Gorodiller, una escritora rosarina que también nos dejó hace un tiempo. Entonces, ese libro, por ejemplo, de entrevista, para mí es súper simbólico desde el punto de vista del diálogo, ¿no? Poder haber entrevistado a, bueno, escritores de distintas partes de la Argentina, de verdad que me puso y hoy me pone muy contento. Luego publiqué otro libro que me parece lindo por lo que significa, fue Punta del Este, fue un libro que escribí en el año 2018, tuve una estadía allá, y ese libro era muy complicado de poder publicarlo por los costos que implicaba. Entonces, a través de la biblioteca Aramis Ramos, que es la biblioteca en la que estuve corrigiendo esos textos, logré el auspicio del municipio de Punta del Este, lo cual me significó un subsidio, poder conseguir subsidios para poder publicar el libro, ¿no? Entonces, todos los libros tienen un proceso distinto y te diría por ejemplo, con el de fotografía aprendí lo que es tener en cuenta los derechos de autor. Yo viajé a Colombia con la intención de poder trabajar en un libro de poesía. Me terminé quedando y volví por la pandemia. La cuestión es que yo quería armar un libro de poemas, pero terminé armando un libro de fotos, sin las pretensiones que sea un libro de fotografía, como si fuera un fotógrafo, sino que lo comprendí cuando descubrí que la etimología de la palabra fotografía es escribir con luz. Entonces dije yo, es un libro, lo digo un poco en chiste, es un libro de poesía que se autopercibe un libro de fotos, ¿no? Y ahí me costó mucho tiempo porque teníamos que hacer los trámites de permisos para reproducir imágenes de dos obras milenarias que estaban en el Museo del Oro de Bogotá. Sí. Y bueno, eso lo tuve que hacer en época de pandemia, no podíamos consultar, digamos, tener asesoría presencial, así que era todo a través de Zoom, mails, correos, audios, fue una locura. Y en un momento pensé en no incluir esas imágenes y cuando ya estaba por desistir me dieron el permiso. Así que todos los libros tienen un punto de aprendizaje, ¿no? ¿Dónde puede encontrar la gente tus libros? ¿Dónde Ujú. puede adquirirlos? Y cómo hacerlo, digamos? Bueno, por suerte
yo me considero un escritor independiente, me manejo mis cuestiones, trabajo siempre con un equipo de personas. Te digo y te resalto esto porque cada librería con la que comienzo a trabajar para mí siempre es una felicidad. Sí. Hasta ahora estamos trabajando con librerías de Córdoba, de Jujuy, de Salta, acá en Formosa, y espero pronto comenzar a contactarme más con autores de la región y con librerías de la región, ¿no? Acá, bueno, trabajo mucho con la gente de Globo Rojo, que es una librería que está ahí a Sí, es una pasitos épica. de Globo la, Rojo es una librería muy sí, épica de la provincia. a Tiene su pasitos de historia. la peatonal, siempre le digo. Sí. ¿Cómo nació la idea de escribir? La escritura es algo que se te impone, no es algo que nazca, es algo que te podría decir, escribir literatura, aclaramos eso, ¿no? Es algo que se te impone, no es, te diría que no es inspiración. Bueno, está la famosa frase de que es más transpiración y trabajo que inspiración. Es algo que se te impone, es una necesidad de darle voz a algo que está dentro tuyo y que, bueno, la escritura es una posibilidad de manifestar. El arte en general, te lo puede decir cualquier persona ligada al arte, es algo que te viene de adentro, ¿no? Pero que no nace, sino que se te impone. Yo digo siempre que mis proyectos de libro me recuerdan el nacimiento de Atenea, que es el nacimiento de un dolor de cabeza, ¿no? Escribo básicamente para evitar las jaquecas, digamos. Juan, hoy también te encontrás trabajando, desarrollando tareas como educador. Ujú, ¿Cómo fue elegir la educación unida con la literatura? ujú. Yo te voy a ser sincero, todo el mundo lo sabe porque doy clases en distintos niveles. Yo cuando me recibí de profesor, la verdad es que me deprimí un poco, porque había estudiado muchos años, muchos espacios disciplinares. Entonces, cuando me tocó ir al aula, me costaba mucho hablar con los chicos. No entendían ese lenguaje que durante años había adquirido en exámenes finales, en donde traducís oraciones del griego, analizás sintácticamente oraciones en latín, estudiás la evolución de la lengua, las literaturas de distintos países. Entonces, claro, te mandan con todo eso al aula y claro, te das con otra realidad y no es que he tenido muchas materias pedagógicas, eso yo es algo que siempre se lo advierto, hoy estoy en un profesorado, yo le digo a mis estudiantes lo importante que es tener prácticas desde el primer año. Claro, pero entonces te contaba esto de que 3 años estudiando materias específicas y llegás con 4 materias como, bueno, llegás como sos un sapo de otro pozo y los chicos están ahí con todo eso vital, Esa con todo, furia de todo. que Vos es adorable. enseñaste en Sí. secundario o primario. Sí, 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 pasé Y la furia por del varias, adolescente es cruel a claro, veces también, pero vos la sabés recepción. que es cuestión de, como todo en la vida, aprender a canalizarlo, ¿no? Entonces, yo sí te podría decir que soy un profesor atípico en ese sentido porque haberme formado bien y haber transitado por distintas instancias de formación hacen que eso te ayude a nadar en clases. Entonces se te ocurre algo y tenés como, bueno, tengo como esa capacidad de poder armar algo que a los chicos les gusta. A veces te digo que reniegan, como todo, pero después me ha pasado con el devenir de los tiempos que los estudiantes se me acercan y me dicen qué bueno que estuvo ese proyecto o qué genial. Y eso me Te sirve, reconforta. sí, sí, Te me sirve reconforta y te motiva porque para seguir educando. exactamente, sirve, yo le hablo sirve para ese insumo personal, ¿no? Sí, Ese archivo que uno lleva adentro. bien. ¿Consideras que la escritura, el arte, Ujú. te conecta con tu alma y tu cuerpo? Sí, te diría que incluso puede ser al revés, que es el cuerpo y todo lo que está afuera lo que te conecta con el interior. Eh, por lo general, una obra siempre nace de podría decir, de eso que llaman algunos autores ese flujo poético, Ujú. en el sentido amplio de la palabra, ¿no? No solo la poesía como eso que está ligado a un poema,
sino toda composición, todo aquello que vos sacás de su uso cotidiano está atravesado por el círculo de la poesía. Podríamos usar el clásico ejemplo del inodoro de Duchamp, ¿no? Que todo el mundo dice eso no es arte. Bueno, está atravesado por un círculo, obviamente en un marco artístico, en el caso de este artista, que saca todo lo convencional de su cotidianidad, digamos, de su situación habitual, y está puesto en otro lugar. Bueno, eso pasa con el lenguaje y con la escritura. Nosotros todo el tiempo leemos y escribimos. Ahora, cuando sacamos eso de su zona de confort, es donde nace el hecho poético. Entonces, hacemos todo el tiempo cosas cotidianas. Ahora, lo importante sería, digamos, poder transformar eso cotidiano en un hecho artístico, ¿no? Tal cual. Juan, hoy, ¿qué trabajos te encontrás haciendo? Ahora bueno, salió hace poquito Background. Yo escribí durante 10 años para medios de comunicación de distintas partes de la Argentina. Escribí bueno, sobre cine. Tuve la posibilidad de cubrir el Festival de Cine de Mar del Plata 2 años, el Festival de Cine del Mar de Punta del Este, el Bafisi. Entonces escribí mucho tiempo sobre cine. Escribí también sobre moda, entrevisté, reseñé libros. O sea, la verdad es que me la paso escribiendo. En un momento, justo lo comentaba con una amiga hoy, había escrito una reseña sobre un libro de una poeta de Córdoba. La cuestión es que eso se publicó en un portal digital. Me escribió Claudia Sí, que es una investigadora de Colonia de Alemania, para pedirme la reseña porque había visto un breve comentario en un blog que hace 1000 años tenía. La cuestión es que yo les escribí a los que sabían tener este portal y me dijeron que ya no estaba disponible, que lo habían dado de baja. Yo mismo comencé a buscar esos textos y había muchos que no estaban. Entonces me puse en la tarea, hay una palabra que me encanta, que es en la curaduría, de tomar todos estos textos y armar un libro. Entonces yo lo llamo un libro zapping, porque pasás de la presentación de una traductora en la Universidad de Jujuy a un perfil de una supermodelo, pasás a un festival donde escuchás canciones del rock argentino cantadas en mandarín, a no sé, a una película argentina, comedia, y después volvés a una reseña de literatura. Entonces me gusta como eso de poder escapar a las clasificaciones de los textos que hago. Entonces tomé todo ese insumo de años de lecturas, de películas vistas, y comencé a trabajar en un libro te diría de relatos, pero para simplificarlo, pero en realidad la intención principal es que cada una de los textos simule ser una fotografía. ¿Desde qué edad escribís? Y bueno, esto que te decía, yo creo que escribo desde siempre. Comenzar a escribir no es solamente agarrar el lápiz y comenzar a dibujar las letras. Uno escribe desde el almacenamiento de todo lo que te va pasando. De alguna forma se filtra hacia el exterior, esto que te decía, para después volver hacia el interior y de alguna forma modificarte. Yo no creo que el arte tenga que ver con la moralidad, ni tenga que ver con la autoayuda, tiene que ver con la necesidad de expresión. Y esto que hablábamos al principio sobre la infancia, ¿qué niño no necesita, niña o niñe, expresarse, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué lugar le da cada uno a eso? Es lo que te hace... Claro, es un canal muy importante para la Claro, entonces uno en realidad escribe desde siempre. Hay veces que también sucede que las personas se expresan de manera más rápida y mejor, y desnudan su alma a través de una escritura. Hoy en día tenemos el celular, ese dispositivo que todo escribimos, no solamente para recordar, sino también a veces escribir un mensaje. Algunas personas sienten como que es la mejor forma para expresar sus sentimientos. Lo de mismo debe ser una escritura, o sea, a través de una carta, escribiendo un libro, escribiendo unos apuntes, escribiendo un diario, e inclusive desde chicos, generaciones anteriores, el uso de las nenas de escribir el diario personal, de todo lo que va viviendo también, digamos, hasta en esos momentos se atraviesa la literatura. Sí, está bueno reconectarse con eso. Sí, yo también escribí diarios de algunas, sí, porque me parece que la escritura en ese punto es bastante sanadora, ¿no?
eh, digamos, está bueno completar agendas de la cantidad de cosas que uno tiene para hacer, pero también está bueno poder escribir para recordarte que, bueno, la vida es una Sí, sola, que somos seres humanos sí, y que, bueno, hay que aprender a disfrutar del arte y de las posibilidades que nos da, ¿no? sí. Yo creo que, discúlpame, en la Sí. época de pandemia es donde más nos dimos cuenta de lo importante que es Lo el importante arte. que es escribir, sí, tal Y cual, exactamente, sí. ¿no? ¿Cómo definirías a Juan Ujú, luego de toda tu experiencia de vida? ujú. Nómbrame 3 características. Bueno, yo te diría que soy muy creativo. Eso es algo que con el tiempo me costó aceptarlo, porque viste que a veces autopercibirte es siempre un tema. Me costó, pero sí, te podría decir que soy una persona creativa, soy súper metodológico y la tercera es que puedo hacer que todo lo metodológico se vaya en un segundo, porque también soy todo lo contrario, soy demasiado destructurado, ¿no? Desestructurado y desorganizado. Entonces, eh, puedo sumar una más, Sí, las que tengo quieras. muy buena capacidad para lograr el equilibrio. ¿Qué te atrapó de Formosa, aparte cuando volviste que te gustaba, digamos, el clima? Ujú. ¿Hay otras cosas que te atrapó de Formosa para elegir Sí, quedarte? a mí me encanta que acá tengo tiempo. Tengo tiempo, eso me parece importante. Eh, yo siempre digo que Formosa para mí es como una especie de verano eterno, porque Yo creo que todos los mismos formoseños también sentimos eso. que a diferencia de otros lugares, el verde nunca se va. Eso para mí es como, bueno, imagínate, yo vivo en una geografía en donde hay un río que se llama Río Chico, digamos, entonces yo por ahí a la tarde cuando estoy en casa y quiero hacer algo, me voy y doy una vuelta por el río, puedo bajar, me tomo unos mates, vuelvo a casa, salgo a correr, ¿no? Entonces, ese es el lugar. Y es también el lugar en el que, bueno, al tener tiempo, puedo hacer varias actividades y eso hay que agradecerlo, ¿no? Sí. Desde tu experiencia, Juan, ¿qué mensaje dejaría, digamos, a otros Ujú, escritores? O también puede ser diversidad de ujú, profesiones para que elijan venir a vivir a Formosa. ujú. Y el lugar donde uno se encuentra siempre está, digamos, ligado con una historia personal, ¿no? Las personas que vienen a Formosa, porque lo he hablado con otras personas que están radicadas acá, es que te da posibilidades, ¿sí? Te das posibilidades. Ya te digo, lo temporal, en mi caso, resultó fundamental, ¿no? Entonces, a cualquier persona que le interese llevar una vida tranquila, acá, bueno, tenés como muchos ríos, para mí eso es importante, ¿no? Porque tenés el fluir del agua y eso ayuda, para mí es como una metáfora de todo, de la vida, ¿no? El Sí. fluir y también la liquidez. Y también considero de que, además de lo que tiene la naturaleza que te ofrece, acá tenemos muchos árboles, como vos decís, el Ujú, río, también yo creo que es la calidez de las personas, sí, porque en ujú, Formosa estamos acostumbrados sí, a que el compartir ujú, sea comunitario y que sea afuera, en la sí, vereda, los chicos están acostumbrados a jugar en la vereda, claro, no tenemos problemas de ujú, inseguridad. exacto, Los chicos, nosotros nos acostumbramos desde muy niños a andar ujú, la bicicleta, a dar la vuelta a manzana, ujú, juntarnos en la esquina de nuestro barrio para jugar sí, la mancha escondida. También yo creo que también, además de lo de naturaleza, también tiene ujú, que ver con la sí, idiosincrasia y con el nivel de vida que ujú, nosotros los formoseños llevamos. Por eso nos considera que sí. somos muy tranquilos también. Y quisiera sumar ahora que mientras te escuchaba que hay algo, y esto sí es personal, es que a mí me encanta que sea una zona de frontera. Me gusta, digamos, tenés la, la- la- las multiplicidad de lenguas que hay, ¿no? El lindar con otro país, digamos, eso es un privilegio. Sí. Juan, hermosa tu historia de vida. Nos quedamos con más ganas de seguir, pero será en un próximo encuentro. Y la verdad que si hay algo que me quedó de la entrevista esta es la importancia de que escribir expresa sentimientos, Ujú, expresa emociones. Y eso está bueno, digamos, para motivar a que la escritura es un método muy mágico y ujú. muy asertivo a la hora de expresar nuestros sentimientos.
Sí, hay que buscar herramientas que nos ayuden a expresarnos eso desde el vamos. Te agradezco mucho la invitación. Gracias, Juan, por tu tiempo, por aceptar la invitación y por formar parte también de este ciclo. No, gracias a vos y a ustedes. Muchísimas gracias, amigos y amigos, por acompañarnos en este nuevo ciclo de Entrevista NEA Hoy. Y nos vamos a encontrar en el próximo programa con más historia de vida de formoseños.